Gracias, Carmen, por la invitación. Bueno, y a todos, muchas gracias por estar presentes y a aquellos que nos siguen también en streaming. Escuchaba recién al contador Sáenz Valiente y antes a Hércules y señalaban algunas de las cosas que tienen mucho que ver cuando uno analiza el ámbito del trabajo y la generación de empleo como uno de los caminos para poder resolver una de las situaciones más complicadas que tiene nuestra sociedad, que es la de la pobreza. Y vemos como característica que el diseño institucional, el marco en el cual se han desarrollado las relaciones laborales en la Argentina, tienen como un concepto que lo podríamos simplificar en la generación de conflictos, digamos, en la generación de mayores problemas. Y eso ha generado, a lo largo de la suma de distintas normas, regulaciones, modificaciones y demás, la imposibilidad que más del 50% de las personas activas en la Argentina puedan desarrollarse bajo el marco de la tutela de un régimen previsional, de un régimen de cobertura de riesgo de trabajo, de un régimen que te asegure la asistencia a tu salud, digamos. Y esas son las diferencias que tiene hoy la Argentina entre trabajadores que pueden tener esos niveles de cobertura y aquellos que no lo pueden tener. Y por eso es muy importante ponerle el zoom, ponerle la lupa a cada una de esas legislaciones, a cada una de esas regulaciones y también a cada una de las conductas que están vinculadas dentro de ese marco institucional que favorece el conflicto en lugar de buscar entendimientos. Y ojalá yo te pudiese decir, Carmen, que con un proyecto de ley lo podemos resolver, digamos, pero me parece que tiene que ver con mucho más que eso. Es decir, ¿hay modificación de leyes que hay que hacer? Sí, hay que hacer. ¿Hay modificación de regulaciones que están vinculadas a las áreas que están interviniendo en los vínculos del trabajo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo? También. ¿Hay que modificar convenios? Que muchos de esos convenios, Hércules señalaba la actividad láctea y él sabe cuánto hemos hecho para poder modificar características del convenio de la actividad láctea que claramente generaban distorsiones entre distintos sectores de la actividad. Bueno, hay mucho por hacer, es decir, hay convenios que tienen más de 50 años y díganme ustedes qué actividad se sigue desarrollando sin el impacto del cambio tecnológico de las últimas décadas. Entonces, es necesario esa revisión. Y esa revisión, yo diría, tenemos que ponerle un título de modernización, tenemos que ponerle un título de adecuación, es decir, reforma como una reforma en la que se quiten beneficios, yo creo que no es el tono de la palabra, sino de adecuar la realidad y sobre todo de entender que si no somos lo suficientemente amplios y lo suficientemente inteligentes para hacerlo, vamos a seguir generando esta distorsión entre trabajadores de primera y trabajadores de segunda, entre trabajadores con cobertura, con derechos, con beneficios y aquellos que no lo tienen. Y me gustaría señalar cuando uno hace ese zoom, cuando pone en pantalla y acerca las situaciones más críticas, mirar ciertas particularidades. Algo señaló Sáenz Valiente recién, pero cuando uno ve la carga impositiva como una de las cuestiones centrales en el vínculo del trabajo, tiene que mirar qué pasa en otros países. Hay algunos países que cargan sus sistemas previsionales dentro del marco del trabajo y hay otros que lo hacen con otro tipo de impuestos. Lo hacen con los impuestos a los ingresos o la renta, o lo hacen con los impuestos al consumo. Es decir, hay que ver y en esa discusión llevar la mirada a fondo, entendiendo que tenemos un sistema previsional que tiene más de 6 millones de jubilados, casi 7 millones de jubilados, que tenemos a través de nuestro sistema previsional cubierto a más de 3 millones de chicos a través de la asignación universal por hijo, que se le han dado beneficios a través del sistema de asignaciones familiares a muchas familias en Argentina. Es decir, nuestro sistema de beneficios previsionales es muy pesado, es muy difícil de modificar y encima de todo, la mayoría de cualquiera que podemos preguntarle que sea beneficiario de ese régimen previsional, salvo algunos casos excepcionales, van a decir que es insuficiente, es decir, que no les alcanza. Y tienen razón. Es decir, cuando uno ve cuánto cobra un jubilado en la mínima y ve la canasta básica para poder salir de la situación de pobreza, bueno, claramente estamos en un sistema previsional que no termina de alcanzar. Entonces, estos son los desafíos que tenemos.
Por eso es importante ir mirando todo esto en su conjunto. Pensar que el sector del trabajo en la Argentina tiene vasos comunicantes con el sector previsional. Es decir, cuando estamos hablando hoy que el 50% de los que trabajan no están haciendo aportes, estamos mirando un problema futuro. Estamos mirando que el día de mañana tampoco van a tener los recursos para tener una jubilación o una pensión y demás. Entonces, tener que resolver estas cuestiones mirando estos vasos comunicantes que les decía antes. Pero bueno, lo que nosotros hicimos cuando nos tocó el gobierno y a mí me tocó el Ministerio de Trabajo era, primero de todo, entender que teníamos que cambiar esta idea de conflictividad por una idea de encontrar consensos. Nosotros triplicamos la cantidad de audiencias que se hacían en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque entendíamos que cada día de un paro en cualquier actividad era un día de actividad perdida y un día que generaba un costo a la economía en su conjunto. Entonces, poner la mesa para encontrar soluciones, trabajar para que no lleguemos a esos extremos, como hemos visto hoy hace poco tiempo en el sector del neumático, en la Argentina, donde por incapacidad, por impericia, por no saber escucharse, se han llegado a situaciones donde casi detuvimos no solamente la actividad productiva del neumático, sino también las actividades vinculadas y toda su cadena de producción. Digo, estos son los desafíos que uno tiene como ministro. Pero aparte de eso, le propusimos en diálogo con la CGT y en diálogo con el sector empresario un proyecto de ley que se presentó aquí en el Senado. Después tuvimos esa semana complicada de la reforma previsional, donde volaron más de 14 toneladas de piedra, pero no se pudo tratar y después no hubo contexto político para poder hacerlo. Pero en esa hemos llegado a un acuerdo. Y ese acuerdo básicamente lo que decía era que en el marco de la ley de empleo nosotros queríamos generar un consenso para evitar que los conflictos que se vinculaban y que se trataban en el fuero laboral tuviesen un mecanismo de confrontación que no resuelva los problemas. Los trabajadores tenían en promedio, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, en promedio, más de 3 años de tratamiento de sus conflictos para conseguir un fallo judicial que restituya su indemnización en ese caso. O los acuerdos que se firmaban, los trabajadores en general recibían mucho menos en proporción de lo que había sido el tratamiento inicial. Es decir, no era una solución para el trabajador. Tampoco era la solución para el empleador, porque la imprevisión de cuando vos contratás a un trabajador y no sabés, así como asumís los costos que tienen que ver su incorporación, pero no sabés el costo de eliminar ese puesto de trabajo, digamos, esas cuestiones tampoco son previsibles, porque no hay un escenario macroeconómico, pero tampoco hay un escenario regulatorio que te permita establecer con claridad cuánto te va a salir la destitución de ese trabajador. Bueno, se hace muy difícil que ese empleo pueda ser generado. Y así hemos visto que en los últimos casi 10 años ya seguimos manteniendo la misma cantidad de trabajadores en el sector privado en relación de dependencia. Lo único que crece es el trabajador registrado como monotributista o el trabajador en el monotributo social, pero eso tiene mucho que ver con los planes sociales, el empleo doméstico y, por otro lado, el empleo público, sobre todo en las provincias. Es decir, en los gobiernos nacionales nosotros hemos bajado la cantidad de dotación, ha subido ahora, pero no tanto como han subido en el caso de las provincias. Es decir, el motor del empleo es el empleo subsidiado, es el empleo que tiene que ver con el empleo público, digamos, y me parece que ahí hay una enorme muestra de cómo esto no está funcionando y no está generando las necesidades que tienen que ver con esta idea de cuidar el sistema previsional, pero por otro lado tener la cobertura a todos aquellos que hacen falta. Por eso, dar previsibilidad, por ejemplo, tenía que ver con generar un fondo de cese, es decir, que dentro de los convenios colectivos de cada actividad se pueda establecer un fondo de cese, como tiene el sector de la construcción. El compañero desarrollador lo debes conocer bien. El IERIC era un fondo que funciona muy bien para la actividad de la construcción y que le ha permitido a muchos trabajadores no solamente tener la retribución de su indemnización, pero tener previsibilidad. Y al empleador también sabe claramente cuáles son sus costos y a dónde va a poder recurrir para tener la indemnización correspondiente para su trabajador. Es decir, ese mecanismo institucional
quitan los problemas de la mesa del empleador, quitan los problemas de la mesa del trabajador y le dan previsibilidad a los dos. Trabajar en ese sentido es esencial. Después hay un montón de cosas, Carmen, que yo no quisiera seguir abordando, pero que tienen que, déjeme hacer algún punto que tiene que ver con la mirada hacia el futuro. Es decir, nosotros tenemos que adecuar nuestro sistema educativo, nuestro sistema de formación de habilidades, para que nuestros trabajadores puedan no solamente tener la productividad que tienen en otros países donde tienen salarios más altos, sino también generar habilidades para que durante lo largo de la vida laboral de los trabajadores puedan ir adquiriendo esos conocimientos. Muchos de los que trabajaban hace 50 años en Argentina trabajaron en una empresa y no cambiaron de esa empresa a lo largo de toda su vida laboral. Bueno, para los que hoy ingresan al mercado laboral, la expectativa es que van a cambiar entre 4 o 5 veces y que hoy no están todavía los puestos de trabajo donde van a trabajar más adelante. Es decir, el cambio es tan abrupto, la tecnología nos genera tanta necesidad de comprensión sobre nuevos avances en los procesos productivos, que hace falta que nos estemos capacitando casi de manera continua. Mi mamá tiene 82 años y en los últimos años aprendió a usar los smartphones, los teléfonos con capacidad de aplicaciones mucho mejor que quizá por ahí algunos de mis sobrinos que recién lo tienen por primera vez. Es decir, hay que estar capacitado, hay que estar actualizado con las nuevas tecnologías y el nuevo desarrollo, porque eso es parte de lo que va a estar en discusión para la Argentina. Y por supuesto también entender que el rol del trabajador también tiene su contracara como consumidor, digamos, es decir, tener trabajadores incorporados con cobertura de seguridad social, con capacidades, con habilidades para poder desarrollarse, también genera los mercados que le hacen falta a la Argentina para poder tener mercados no solamente de consumo y de producción, sino también de generación de ahorro, como puede ser a través de los mercados de vivienda o de mercados de capitales. Es decir, tenemos que entender que la calidad de nuestro trabajo también nos va a dar el indicador del nivel de nuestra economía, digamos. Entonces, poner énfasis en esas cuestiones nos van a subir esa vara. Por último, déjame hacerte una breve mención, Carmen. De todas estas cosas no te hablé de temas que tienen que ver con las leyes vinculadas a las asociaciones sindicales. Pero yo creo que en la Argentina hace falta poner las barbas en remojo y entender que las organizaciones sindicales tienen que estar en función de estos objetivos. Es decir, yo soy hijo de un dirigente sindical, he visto la importancia y el cuidado de los dirigentes sindicales en relación a sus trabajadores, pero hoy tenemos que ser claros. Durante los últimos 3 años, la Argentina ha pasado por un proceso inflacionario que no se detiene y que cada vez se acelera más. Y poco hemos visto, salvo en los últimos meses, a los dirigentes sindicales poniéndose en la vanguardia de la recuperación de los ingresos. Más del 10% del salario real y del poder de compra de los trabajadores ha caído en los últimos años. Y me parece que eso tiene que ver con que se han olvidado de la responsabilidad de ser partícipes del proceso productivo, pero de entender las necesidades de los trabajadores, pero también del sector empresario a la hora de encontrar esa fuerza de trabajo que tiene que tener la capacitación, las habilidades, las regulaciones que generen más oportunidades para generar más trabajo, pero también más producción y a su vez más productividad para generar mejores salarios. Digamos, esas son las cuestiones que también deben estar abordadas y que por supuesto van a ser difíciles porque hay mucha resistencia, como hemos tenido nosotros, al statu quo, a no cambiar nada. Pero hay que poner todos los días el empeño en generar esas modificaciones a través de las reformas a las leyes vinculadas a las asociaciones profesionales, pero también en los convenios colectivos. No podemos seguir con esos convenios vetustos, con convenios de más de 50 años que no reflejen lo nuevo y esas ideas de ultraactividad que me parece que lo único que hacen es defender organizaciones gremiales, pero no a sus trabajadores, porque muchos de ellos quedan afuera. Y si no, miremos cómo pasa en muchas actividades que termina el propio gremio habilitando, cerrando los ojos para que no se puedan desarrollar actividades aún con informalidad dentro de sus propias narices, ¿no? Entonces, creo que son algunos de los desafíos que los legisladores tienen que tener presentes y también, por supuesto, que el sector empresario y el sector trabajador.
así como le cargo el sayo a la dirigencia sindical, también es oportuno decirlo en la dirigencia empresarial. Muchas veces las representaciones empresarias en la órbita del Ministerio de Trabajo actúan no en función de los objetivos de sus representados, sino en función de las cámaras empresariales, es decir, de sostener el poder que las convoca. Y también eso tienen que poner las barbas en remojo, porque hay que ser justos en ese sentido también. Hay muchas organizaciones gremiales que les importa mucho más sentarse en la mesa, organizaciones gremiales empresariales, me refiero a sentarse en la mesa de discusión con los gobiernos, pero no estar recorriendo las fábricas o los comercios o las actividades para saber qué le está pasando, exactamente, qué le está pasando a quienes ellos representan, ¿no? O sea, ese es un mal de la dirigencia argentina.